¿Y si Irán no fuera solo un país, sino la memoria viva de uno de los centros de poder más antiguos del mundo? La mayoría conoce su nombre, muy pocos su origen real, un origen que se remonta a tiempos tan remotos que preceden a los imperios, a las religiones organizadas y a las grandes ciudades-estado que dominarían siglos después. Imagina una tierra que no se dejó conquistar del todo ni siquiera por los imperios más poderosos. Un espacio que fue muchas veces arrasado, pero nunca borrado. Una civilización que ha sido tantas cosas, bajo tantos nombres, que resulta difícil saber dónde empieza y dónde termina. Lo que hoy llamamos Irán fue, durante milenios, algo más que una nación. Fue una idea en evolución constante. Una idea sostenida sobre ruinas enterradas, mitologías perdidas y silencios que el tiempo no pudo callar. Antes de que Persia se levantara, ya existía Susa. Antes de que los aqueménidas trazaran rutas imperiales, ya había caravanas cruzando las mesetas. Antes de que Zoroastro hablara de luz y oscuridad, otros ya rendían culto a dioses cuyos nombres hoy apenas recordamos. Y sin embargo, todos ellos dejaron algo que sobrevive en las lenguas, en las costumbres, en las estructuras del pensamiento, una continuidad silenciosa que solo se percibe cuando miramos con atención. Esta no es la historia de una nación que simplemente resistió, es la historia de un territorio que supo transformar cada invasión en síntesis, cada colapso en renacimiento. Y si te parece increíble que una cultura pueda resistir más de 3000 años sin desaparecer, prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una leyenda. Es una de las historias más importantes que la historia ha intentado olvidar. Y si este tipo de viajes por el tiempo despiertan tu curiosidad, si te resultan tan necesarios como fascinantes, considera, sin presión, apoyar este tipo de relatos. A veces un simple gesto como suscribirte permite que estas voces sigan sonando. Comenzamos. Mucho antes de que los nombres de Ciro o Darío existieran, esta tierra ya hablaba. No con imperios, sino con civilizaciones que emergieron de lo inhóspito. En pleno corazón de la meseta iraní, los elamitas alzaron una cultura que floreció en silencio. Susa, su capital, no solo fue un centro de poder, fue una de las primeras ciudades verdaderamente complejas del mundo antiguo. Allí surgió un sistema de escritura independiente. Allí nacieron estilos arquitectónicos que desafiarían al tiempo. Los templos escalonados, los zigurats, no solo dominaban el horizonte, eran una forma de diálogo entre la tierra y lo divino. Pero Susa no estaba sola. A lo largo de esta vasta región, tribus nómadas, caravanas de comerciantes y agricultores de oasis, se entrelazaban en una red de culturas vivas, una red que no solo cruzaba caminos físicos, sino rutas de pensamiento, de rituales, de lenguas. Aquí no había un solo centro, había una sinfonía de pueblos coexistiendo. Y hacia el segundo milenio antes de Cristo, comenzaron a llegar nuevos grupos desde el norte, pequeños clanes, portadores de lenguas que más tarde reconoceríamos como primas del español, el griego o el latín. Estos pueblos, conocidos hoy como indoiranios, no llegaron como invasores, sino como migrantes que se adaptaban al paisaje. Traían pastoreo, traían palabras y traían algo más profundo, un cambio de mentalidad. Al asentarse, algunos se dirigieron al este, hacia el Indo, pero otros se quedaron, los medos al norte, los persas al sur. Ambos hablaban lenguas similares, adoraban a los mismos dioses y compartían una visión del mundo que aún resuena en nuestras religiones contemporáneas. Fue entre estos pueblos que apareció Zoroastro, un profeta que no predicaba poder, sino conciencia, un Dios único, Ahura Mazda, y un universo dividido entre verdad y engaño, luz y oscuridad. Pero lo más revolucionario
un ser humano libre para elegir entre ambos. Ese pensamiento, miles de años antes de que existiera el monoteísmo organizado, transformaría no solo a los persas, sino a parte del mundo antiguo, y aunque hoy muchos de esos nombres se han perdido, las raíces siguen aquí. Los medos y los persas no empezaron con un imperio, sino con una idea compartida, una identidad flexible, abierta a la mezcla, pero con una columna vertebral clara. Mientras los persas vivían entre montañas y desarrollaban su cultura en pequeños reinos, fueron los medos quienes dieron el primer salto hacia el poder político a gran escala. Eligieron el noroeste, una región fértil, bien protegida por la geografía. Allí levantaron fortalezas, organizaron linajes y con el tiempo reemplazaron la fragmentación tribal por una autoridad central. El gran punto de inflexión llegó en el siglo VII, después de Cristo, cuando se enfrentaron a un coloso, el Imperio Asirio. Asiria era temida por su brutalidad, su estrategia basada en el terror, en la destrucción metódica y en la deportación masiva. Pero su poder tenía un punto ciego: la arrogancia. Los medos, lejos de enfrentarlos en soledad, hicieron lo impensable. Sellaron una alianza con Babilonia, dos pueblos diferentes, dos enemigos de un mismo opresor. En el año 612 a.C., la operación culminó en un ataque conjunto decisivo: la caída de Nínive, la capital asiria. Con esa victoria, los asirios, que habían aterrorizado durante siglos a sus vecinos, desaparecieron del mapa político, y en su lugar surgieron dos nuevas potencias: Babilonia en el sur y Media en el norte, con los medos como protagonistas. El reino medo, con capital en Ecbatana, la actual Hamadán, se convirtió en un centro de poder regional, no solo por su fuerza militar, sino por su capacidad de integrar a distintos pueblos bajo un sistema de respeto mutuo y control central. Los medos establecieron una forma de gobierno avanzada para su época. Respetaban las tradiciones locales, pero mantenían una jerarquía clara con lealtad al rey. Dividieron su territorio en provincias y delegaron el poder en nobles locales, un modelo que los persas luego heredarían y perfeccionarían. Ecbatana se convirtió en un cruce de caminos entre Mesopotamia, Anatolia y el corazón de Irán. Allí confluían comerciantes, artesanos, sabios y emisarios. La arquitectura, el arte y las costumbres daban testimonio de una cultura que empezaba a consolidar una identidad imperial. Los medos no fueron simplemente un preludio a los persas. Fueron la primera muestra de lo que una civilización irania podía lograr cuando combinaba organización, adaptabilidad y visión a largo plazo. Pero su dominio no duraría para siempre. En el sur, un joven príncipe persa observaba, aprendía y se preparaba para hacer historia. Pese a su éxito, el dominio medo tenía límites estructurales. Su administración, aunque innovadora para su tiempo, dependía demasiado de acuerdos familiares, lealtades tribales y el poder personal del monarca. Eso significaba que cualquier tensión interna podía convertirse en debilidad política. Además, aunque eran capaces de integrar a otros pueblos, no lograron unificar del todo las diversas culturas bajo una visión común. Eran respetuosos, sí, pero aún no habían desarrollado una narrativa imperial inclusiva que diera sentido a su expansión más allá de la fuerza o la conveniencia. Muchos de los pueblos incorporados mantenían sus propias estructuras de poder, su lengua, sus cultos, y aunque eso evitaba conflictos inmediatos, también impedía la creación de una identidad imperial sólida y duradera. Al sur, mientras tanto, los persas, vasallos de los medos, no eran indiferentes a lo que ocurría. Observaban de cerca cómo funcionaba la política, cómo se gestionaban los recursos, cómo se resolvían las disputas entre pueblos distintos.
tomaban nota. Fue en este contexto de estabilidad superficial y estructura aún en desarrollo donde aparecería la figura que lo cambiaría todo, no como una ruptura total, sino como una evolución inesperada. Alguien que supo ver las limitaciones del sistema Medo y convertirlas en su oportunidad. Ese alguien fue Ciro. Pero para comprender lo que hizo, primero hay que entender lo que heredó. El momento decisivo llegó en el año 550 a.C. Ciro, hijo de Cambises, rey de los persas, ya no era un joven príncipe desconocido. Había observado con atención cómo funcionaba el mundo medo. Había aprendido sus estructuras, sus alianzas, sus límites, y también había reconocido algo que otros no veían. El futuro del poder no estaba en la dominación, sino en la integración. Cuando su oportunidad llegó, actuó con precisión. Lideró una rebelión contra el rey medo Astiages, su propio abuelo por parte de madre. Pero lo que podría haber sido una simple guerra dinástica se transformó en algo mucho más profundo. Ciro no destruyó lo que los medos habían construido, lo absorbió, lo reinventó. En lugar de imponer su victoria con castigo, proclamó que la unión entre medos y persas no era conquista, sino destino. Mantuvo a muchos nobles medos en sus cargos, preservó sus ciudades, su cultura, su religión, y lo más importante, les ofreció algo nuevo, un imperio compartido. Con esta base, comenzó a trazar un modelo inédito en la historia, un sistema que unía autoridad central con respeto a la diversidad, una estructura administrativa sólida, con provincias, las satrapías, gobernadas por sátrapas que respondían al rey, pero que conservaban autonomía local. Un sistema de justicia que permitía a cada pueblo seguir sus propias leyes, mientras se mantenía la lealtad al trono. Y una visión religiosa que, inspirada por el zoroastrismo, consideraba que cada cultura tenía su lugar legítimo dentro del orden cósmico. En menos de una década, Ciro consolidó su autoridad sobre toda la meseta iraní, pero no se detuvo allí. En el 539 a.C., dirigió su atención hacia Babilonia, entonces la ciudad más poderosa y rica del mundo conocido. Lo que ocurrió allí no fue una invasión, fue una declaración de principios. Ciro entró en Babilonia sin destruirla. Se presentó no como conquistador, sino como libertador. Respetó al dios local, Marduk, restauró templos y permitió que pueblos como los judíos que habían sido deportados regresaran a sus tierras. Este gesto no fue simbólico, fue una demostración de poder a través del respeto. Una forma de decir, el imperio no existe para aplastarte, sino para protegerte. El famoso cilindro de Ciro, conservado hoy en el Museo Británico, recoge su proclamación: libertad religiosa, restauración de cultos, protección de costumbres. Para muchos historiadores, ese texto es el primer documento conocido sobre derechos humanos. Pero Ciro no era solo un idealista, era un estratega brillante. Creó un sistema de correos con relevos a caballo que permitía llevar mensajes a lo largo de miles de kilómetros en pocos días. Impulsó la moneda, estandarizó pesas y medidas, mejoró rutas comerciales y construyó alianzas duraderas. Todo esto en apenas 3 décadas. El imperio que surgió de su visión se extendía desde el Indo hasta el Egeo, desde el Cáucaso hasta Egipto. Unió bajo una misma administración a más del 40% de la población del planeta en aquel entonces. Pero más allá de las cifras, lo que lo hacía diferente era el principio que lo sostenía. El poder no se ejercía por el miedo, sino por la confianza. La fuerza no residía solo en los ejércitos, sino en la capacidad de proteger y conectar a los pueblos. Cuando Ciro murió en el 530 a.C., en campaña, lo hizo lejos de la capital, luchando en las fronteras del imperio.
Fue enterrado en Pasargada, bajo una tumba sencilla que aún hoy sobrevive al tiempo, y aunque su cuerpo dejó de respirar, la idea que encarnó no murió con él. Había creado algo más que un imperio, una forma nueva de entender el gobierno, la diversidad y la convivencia. Una fórmula que sus herederos retomarían y que el mundo aún recuerda. El impacto de su reinado no terminó con su muerte. De hecho, el verdadero test de su visión comenzó entonces. Los territorios conquistados por Ciro eran tan diversos que en otras manos el imperio se habría fragmentado rápidamente. Pero gracias a la arquitectura administrativa que él había diseñado, el sistema resistió. Las satrapías continuaron funcionando. Los pueblos sometidos no se rebelaron en masa, y los caminos comerciales siguieron activos. El respeto que Ciro había ganado no desapareció con su ausencia. Su sucesor, Cambises II, heredó un trono ya legitimado ante sus súbditos. No tuvo que imponerse desde el miedo, sino simplemente continuar lo que ya funcionaba. Incluso enemigos posteriores, como los griegos, reconocieron en Ciro cualidades extraordinarias. Heródoto lo describió como un gobernante justo. Los textos judíos lo llamaron el ungido de Dios, y en muchas culturas su nombre quedó asociado no con conquista, sino con orden y estabilidad. Pasargada, la ciudad que fundó, fue concebida no como una capital fortificada, sino como un espacio abierto, armonioso. El diseño mismo reflejaba su idea de imperio, integración sin imposición, y aunque los desafíos vendrían, internos, externos, inevitables, lo que Ciro había sembrado era más profundo que un dominio territorial. Había creado un principio de gobierno que sobreviviría a generaciones. El mundo antiguo no había visto nada parecido, y el eco de esa transformación aún resuena. La expansión persa, tras la muerte de Ciro, no se detuvo. Bajo Cambises II, Egipto fue incorporado al imperio, y tras una breve crisis sucesoria, Darío I tomó el poder y reorganizó a fondo la estructura imperial. Fue Darío quien llevó al imperio a su máximo esplendor. Consolidó las satrapías, perfeccionó el sistema fiscal, creó una red de caminos que unían Asia con Europa. Se extendió el dominio persa hasta los márgenes de la India. Pero fue también en su tiempo cuando Persia entró en contacto directo con un mundo que funcionaba con otras reglas, el de las ciudades-estado griegas. La primera chispa de conflicto no fue una guerra declarada, sino una rebelión local. Las ciudades griegas de Asia Menor, bajo control persa, comenzaron a cuestionar la autoridad imperial. En el año 499 a.C., estalló lo que conocemos como la rebelión jónica. Atenas y Eretria, dos ciudades de la Grecia continental, enviaron apoyo militar a los rebeldes. Junto a ellos, quemaron Sardes, la capital de la satrapía de Lidia. Para los griegos fue un gesto de solidaridad. Para los persas, una provocación directa. Darío tomó nota. En el año 490 a.C. decidió responder. Envió una expedición punitiva a las costas de Grecia. Las tropas persas desembarcaron en la llanura de Maratón, a unos kilómetros de Atenas. Allí, un ejército mucho menor, dirigido por los atenienses, presentó batalla. Y lo inesperado ocurrió. Persia fue derrotada. Los griegos, con una táctica inteligente y aprovechando el terreno, lograron frenar a un ejército más numeroso. Fue una victoria significativa, pero no definitiva. 10 años después, el hijo de Darío, Jerjes I, organizó una campaña a una escala nunca antes vista. En el año 480 a.C., cruzó el Helesponto con un ejército inmenso. Heródoto habla de millones. Los historiadores modernos estiman cientos de miles. Lo cierto es que incluía contingentes de todo el imperio, desde egipcios y medos hasta bactrianos,
Escitas y fenicios, un ejército multilingüe, multinacional, organizado con precisión logística. En el paso estrecho de las Termópilas se encontró con una resistencia inesperada. Un pequeño contingente griego liderado por el rey espartano Leónidas sostuvo la posición durante 3 días. La batalla terminó con la derrota griega, pero el simbolismo fue enorme. Leónidas y sus hombres se convirtieron en emblemas de resistencia. Jerjes avanzó, ocupó Atenas, pero poco después su flota fue derrotada en Salamina, y al año siguiente en Platea, el ejército persa sufrió otra derrota decisiva. No fue el fin del imperio, ni mucho menos. Persia siguió siendo una potencia durante siglos, pero estas guerras marcaron un punto de inflexión. Los griegos comenzaron a construir una narrativa, la de Oriente como lo opuesto a Occidente. Una idea que sobreviviría mucho más que las guerras mismas. Persia, en cambio, no cambió su modelo, no abandonó su pluralismo ni su visión imperial basada en integración, pero a partir de entonces, Grecia y Persia quedarían unidas por una rivalidad que sería tanto cultural como militar. Aunque las guerras médicas marcaron un antes y un después en la historia antigua, su legado no puede medirse solo en términos de victorias o derrotas. La guerra, como ocurre a menudo, no solo altera mapas, transforma mentalidades. Para los griegos, resistir al imperio persa fue más que un logro militar. Se convirtió en una piedra fundacional de su propia identidad. Las batallas contra Persia pasaron a ser símbolos de algo mucho mayor: libertad frente a tiranía, autogobierno frente a despotismo. Esta narrativa, repetida en tragedias, discursos y crónicas, no solo influyó en la política griega posterior. A lo largo de los siglos, moldeó la visión de Occidente sobre Oriente. Una visión simplificada, pero poderosa. El Este como lo exótico, lo autocrático, lo misterioso, y el Oeste como la cuna de la razón, la libertad y el pensamiento individual. Pero desde la perspectiva persa, la historia fue diferente. Para ellos, las campañas griegas fueron incidentes fronterizos. Importantes, sí, pero lejos de amenazar el núcleo del imperio. Las rutas comerciales siguieron funcionando. Las satrapías se mantuvieron estables, y el centro administrativo y cultural del imperio permaneció intacto. El poder persa no se debilitó tras Maratón o Salamina. De hecho, Jerjes regresó a Persia tras la campaña griega y continuó gobernando un vasto territorio. Las reformas internas, la construcción monumental y la administración fiscal siguieron su curso. Además, muchos griegos de Asia Menor permanecieron bajo dominio persa sin mayores conflictos. El trato hacia ellos fue pragmático, no punitivo, lo que demuestra que para Persia gobernar no era imponer castigo, sino asegurar estabilidad. Este enfoque contrasta marcadamente con las represalias que otras potencias antiguas, como Asiria o Roma, solían aplicar frente a la rebelión. La filosofía imperial persa era, desde sus orígenes, más integradora que vengativa, y mientras la narrativa heroica griega se expandía, los persas mantenían una visión más práctica. Habían enfrentado una resistencia inesperada, pero sus principios de gobierno no cambiaron. Este choque entre visiones del mundo es quizás uno de los legados más duraderos del conflicto. No fue solo una confrontación de ejércitos, fue un enfrentamiento entre dos maneras de entender la autoridad, la diversidad y el papel del Estado. Para los griegos, la polis, la ciudad-estado, era el centro de la vida. Autonomía, participación directa, asamblea, debate. Para los persas, el imperio era un espacio plural, jerárquico pero protector. Una red de pueblos, lenguas y religiones unidas bajo una administración común. Ambas visiones tenían sus virtudes y sus límites. Ambas ofrecieron modelos que influirían en generaciones posteriores. Y cuando el conflicto se apaciguó, comenzó una etapa más sutil pero igualmente profunda: el intercambio cultural.
A través de comerciantes, diplomáticos, exiliados y viajeros, las ideas comenzaron a cruzar fronteras, desde las prácticas administrativas persas hasta las creencias religiosas. Muchas de estas influencias se filtraron en el mundo griego. Del mismo modo, los persas incorporaron elementos artísticos, técnicos y lingüísticos del mundo helénico. Incluso después de los enfrentamientos, las relaciones no fueron de aislamiento, sino de contacto. Ambas civilizaciones se observaron con una mezcla de respeto, curiosidad y, a veces, desconfianza, pero nunca con indiferencia. Este punto es esencial. El conflicto no canceló el diálogo, lo reformuló, y cuando décadas más tarde un nuevo actor surgiera en el norte de Grecia, portando una ambición sin precedentes, esas antiguas conexiones se volverían cruciales. Ese joven rey no vería a Persia como un enemigo salvaje, sino como un imperio digno de ser comprendido, admirado y, eventualmente, conquistado. A finales del siglo IV a.C., el imperio persa seguía siendo el más vasto del mundo conocido. Bajo el reinado de Darío III, abarcaba desde las montañas del Hindu Kush hasta las costas del Egeo, desde las estepas de Asia Central hasta los oasis de Egipto. Sus satrapías funcionaban, sus caminos estaban vigilados, sus puertos en pleno comercio. Pero bajo esa apariencia de estabilidad, algo había cambiado. La maquinaria imperial se había vuelto lenta. Los cargos de gobierno eran cada vez más hereditarios que meritocráticos, y los centros de poder locales empezaban a actuar con autonomía. Aún formidable, Persia ya no era invulnerable. Al otro lado del mar Egeo, una figura emergía con rapidez. Alejandro el III de Macedonia, apenas veinteañero, acababa de suceder a su padre, Filipo el II. Un joven que había sido educado por Aristóteles, entrenado en combate desde la infancia y moldeado por una mezcla inusual de pragmatismo político y ambición casi mítica. Pero Alejandro no quería simplemente gobernar Grecia, quería conquistar el mundo conocido. Y para lograrlo, sabía que debía enfrentarse al imperio que por siglos había sido el referente absoluto del poder: Persia. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto con un ejército de unos 35.000 hombres, pequeño en comparación con el tamaño del imperio al que se enfrentaba. Pero su ejército era diferente, compacto, disciplinado, innovador, y, sobre todo, liderado por un comandante cuya habilidad táctica rozaba lo inusual. La primera gran prueba fue en el río Gránico. Allí enfrentó a los sátrapas locales de Asia Menor. Pese a estar en clara desventaja numérica, Alejandro cruzó el río bajo el fuego enemigo y logró la victoria. Una señal. No sería una campaña fácil para los persas. A medida que avanzaba, ciudad tras ciudad cayó bajo su control, no siempre por la fuerza. Muchos pueblos, cansados de la presión fiscal o la negligencia de los sátrapas, se rindieron pacíficamente. En 333 a.C. se produjo el segundo gran choque, la batalla de Isos. Allí Alejandro enfrentó por primera vez a Darío III en persona. El ejército persa era mucho mayor, pero Alejandro, como en tantas otras ocasiones, usó el terreno, la velocidad y la moral de sus tropas para romper el centro enemigo. Darío huyó del campo y dejó atrás algo más que su ejército. Dejó a su familia. Su madre, su esposa y sus hijas cayeron en manos del macedonio, que en lugar de humillarlas las trató con respeto. Este gesto, aparentemente anecdótico, fue esencial. Alejandro no quería ser visto solo como un invasor, quería ser aceptado como legítimo heredero del imperio. Siguió su avance por Fenicia, Palestina y Egipto. En cada lugar combinó fuerza con diplomacia. En Egipto fue recibido como un libertador. Visitó el templo de Amón en Sigua, donde el oráculo lo reconoció como hijo del dios. Ese título lo elevaba por encima de la condición humana,
y lo acercaba a la visión de la realeza divina, tan central en la tradición persa. Pero la confrontación definitiva aún estaba por llegar. En el año 331 a.C., en las llanuras de Gaugamela, se libró la batalla que sellaría el destino del imperio persa. Darío el III había reunido un ejército inmenso, carros de guerra, caballería pesada, infantería de élite, elefantes. Estaba decidido a detener al invasor. Pero Alejandro, con una maniobra envolvente perfecta, rompió de nuevo las líneas enemigas. Darío huyó una vez más. Y esta vez no volvería. Con la derrota en Gaugamela, el corazón del imperio quedó expuesto. Alejandro entró en Babilonia, luego en Susa y finalmente en Persépolis, la ciudad símbolo del poder aqueménida. Allí, en un gesto que ha sido debatido durante siglos, permitió el saqueo de la ciudad y la quema de su palacio. Algunos creen que fue un acto de venganza por la destrucción de Atenas a manos de Jerjes. Otros, que fue un error impulsivo en una noche de embriaguez. Sea cual fuere la causa, Alejandro pronto se arrepintió. Ordenó reparar lo que pudo y comenzó un proceso que transformaría su figura. Porque Alejandro no se conformó con conquistar, quiso convertirse en persa. Adoptó la vestimenta real, la ceremonia de la prosquinesis, el saludo reverencial persa, y comenzó a mezclar a soldados griegos y persas en su ejército. Organizó bodas colectivas entre sus oficiales y nobles persas, y se casó con Roxana, una princesa bactriana. Muchos de sus propios hombres no entendieron esta fusión, pero Alejandro no quería crear una colonia griega en Asia. Quería un imperio nuevo, mixto, universal, y para lograrlo comprendió que debía legitimarse no solo con la espada, sino con la herencia cultural que Persia representaba. Al final, logró lo que pocos habían intentado: gobernar el imperio más diverso de su tiempo sin destruir su esencia. Conservó muchas estructuras persas, mantuvo a sátrapas leales y promovió una administración compartida. La lealtad no dependía de la etnia o la lengua, sino del proyecto imperial. Cuando murió en el año 323 a.C., en Babilonia, tenía solo 32 años, pero había conquistado un imperio inmenso y dejado una huella profunda. No hubo una sucesión clara. Sus generales se dividieron el territorio y el corazón del antiguo imperio persa quedó en manos de los Seleucidas, una dinastía griega que mantuvo muchas de las tradiciones persas. Pero la verdadera herencia de Alejandro fue más sutil. Demostró que Oriente y Occidente podían fusionarse sin anularse, que la diversidad no era debilidad, y que el poder, si se ejerce con inteligencia, puede unir lo que otros prefieren dividir. Tras su muerte, los historiadores se apresuraron a contar batallas, fechas y territorios, pero lo más complejo de Alejandro no fue lo que conquistó, fue lo que intentó construir con lo que conquistó. Alejandro no dejó tras de sí solo ruinas o monumentos, dejó una idea que durante siglos los imperios posteriores intentarían imitar, con mayor o menor éxito, porque su ambición no era simplemente expandir fronteras, era fundar un nuevo tipo de imperio, uno que pudiera contener lenguas, religiones, leyes y costumbres tan distintas, sin implosionar. Para lograrlo, empezó a cambiar desde adentro. Dejó de comportarse como un rey macedonio y comenzó a actuar como un gran rey persa. Esto no fue solo estrategia, fue convicción. Alejandro comprendía que si quería gobernar Persia, debía hacerlo no como extranjero, sino como heredero. Por eso adoptó los símbolos, las liturgias, la arquitectura del poder persa. Por eso respetó sus templos, estudió sus creencias y protegió su élite administrativa. Pero este proceso de transformación no fue sencillo. Muchos de sus propios hombres lo miraban con recelo.
Soldados que habían luchado con él desde Grecia no entendían por qué se inclinaba ante dioses que no eran los suyos, ni por qué daba poder a nobles persas que hasta hacía poco eran enemigos. Hubo rebeliones internas, motines, y Alejandro los enfrentó con dureza, consciente de que su autoridad debía sostenerse tanto entre los nuevos súbditos como entre los veteranos de su ejército. Aún así, no abandonó su visión. Fue más allá. Empezó a entrenar tropas persas con tácticas macedonias. Formó unidades mixtas, donde combatían griegos y asiáticos bajo un mismo estandarte, y promovió matrimonios mixtos no solo como gesto diplomático, sino como herramienta de cohesión. La boda masiva en Susa, donde él y decenas de oficiales macedonios se unieron a mujeres persas de familias nobles, no fue una simple ceremonia. Fue una declaración política. Alejandro estaba creando una nueva aristocracia, una élite imperial, no nacional. También fundó decenas de ciudades, alejandrías distribuidas por todo el imperio. Eran centros militares, sí, pero también polos culturales, nodos de comercio, puntos de contacto entre lo helénico y lo oriental. Allí convivían lenguas, alfabetos, sistemas de pesos, escuelas filosóficas y templos diversos. En Babilonia, su última capital, comenzó a planear una integración aún mayor. Pensaba abrir rutas comerciales con Arabia, reformar el sistema de impuestos y lanzar una campaña hacia la península arábiga que completaría su dominio continental. Pero no llegó a hacerlo. Una fiebre repentina, o quizás un envenenamiento, nunca lo sabremos, acabó con su vida y con ella, con su intento de fundar un imperio de fusión, antes de que echara raíces profundas. Su muerte dejó un vacío. Sin sucesores legítimos ni estructuras estables, sus generales se dividieron el imperio. Lo que nació como un todo se fragmentó en piezas. Egipto para los Ptolomeos, Siria y Persia para los Seleucidas, Macedonia para los Antigónidas. Pero lo que Alejandro había activado ya no podía deshacerse del todo. Los griegos no desaparecieron del oriente. Los persas no fueron reducidos a súbditos, y las ideas de gobierno compartido, pluralismo cultural y poder multilingüe quedaron flotando en la memoria política del mundo antiguo. Durante siglos, en las ciudades fundadas por Alejandro, griegos y persas seguirían viviendo juntos. En las bibliotecas de Alejandría y Seleucia se traducirían textos de ciencia persa al griego y de filosofía griega al arameo. En los templos, los rituales se mezclarían, y en los mercados, las monedas llevarían inscripciones dobles, imágenes híbridas, símbolos compartidos. La administración seleucida heredó muchas estructuras del sistema persa. Siguieron existiendo sátrapas, aunque bajo nuevos nombres. Las rutas comerciales trazadas bajo Ciro y Darío siguieron activas. Y el prestigio cultural de Persia, su arquitectura, su escritura, sus códigos de conducta cortesana, permaneció. Incluso Roma, siglos después, aprendería del modelo de Alejandro y del sistema persa. La idea de unir territorios bajo un mismo código de leyes, un sistema de caminos y una administración bilingüe no era romana en origen, era persa. Y fue Alejandro quien la revivió y la amplió. Por eso su figura no pertenece solo a Grecia, tampoco solo a Macedonia. Alejandro fue, en cierto modo, el primer líder verdaderamente global. Y Persia, el terreno donde ese experimento tomó forma. Hoy, cuando miramos el mapa del mundo antiguo, vemos líneas, fechas y nombres. Pero lo que Alejandro dejó en Persia no puede medirse con esos parámetros. Fue una transformación silenciosa, profunda y duradera, una demostración de que el poder puede nacer de la espada, pero solo sobrevive si aprende a hablar todos los idiomas de los pueblos que une. Cuando el imperio de Alejandro se fragmentó,
Muchos pensaron que la historia de Persia había llegado a su fin. Durante más de un siglo, el corazón de su antiguo poder quedó bajo dominio de los Seleucidas, una dinastía de origen griego que heredó las tierras orientales del conquistador macedonio. Los Seleucidas mantuvieron algunas instituciones persas, promovieron ciudades de estilo helénico y fundieron tradiciones locales con el modelo político griego, pero nunca lograron enraizarse del todo. Para muchos habitantes de la meseta iraní, esos gobernantes seguían siendo forasteros. Su lengua, su estilo de gobierno, su religión eran distintos. La memoria del pasado imperial seguía viva. Aún circulaban historias sobre Ciro, Darío y la grandeza aqueménida. Los templos no se habían vaciado. Los sacerdotes zoroastrianos no habían desaparecido. Y en las regiones más alejadas del control seleucida, en los desiertos del este, en los valles montañosos del noreste, nuevas fuerzas comenzaron a emerger. El primer renacimiento vino de un lugar inesperado, las estepas del noreste. Allí, un pueblo que los griegos llamaban partos, originalmente nómadas, aprovechó el desgaste seleucida y empezó a expandirse. Lo que comenzó como pequeñas incursiones se convirtió pronto en una ofensiva sostenida. Y para el siglo II a.C., los partos ya controlaban gran parte de Irán y Mesopotamia. Su líder, Arsaces, fundó una nueva dinastía que duraría más de 4 siglos, el Imperio Parto, también conocido como Arsácida. Los partos eran diferentes. No eran ni herederos directos de los aqueménidas ni continuadores del modelo helénico. Eran jinetes de las estepas, expertos arqueros, maestros de la táctica de retirada fingida y el ataque a distancia. Pero no eran bárbaros. Desarrollaron un sistema político notablemente estable. Basado en una estructura feudal, el imperio parto funcionaba a través de la cooperación de grandes casas nobles que gobernaban regiones extensas. El rey era una figura central, pero no absoluta. Las decisiones importantes se negociaban con una aristocracia poderosa, y la lealtad se construía más por alianzas que por imposición. Esto tenía ventajas. El sistema era flexible, difícil de colapsar desde el centro, pero también limitaciones. Las divisiones internas, las disputas sucesorias y las traiciones ocasionales eran inevitables. A pesar de ello, los partos lograron lo que parecía imposible: mantener a raya a Roma, la nueva potencia del oeste. Durante siglos, las dos superpotencias chocaron en las fronteras de Armenia y Mesopotamia. En el año 53 a.C., en la batalla de Carras, los partos derrotaron a un ejército romano completo liderado por Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. Fue una humillación tan grande que su cabeza fue enviada como trofeo a los teatros de los aliados partos. Pero los partos no eran solo guerreros. Su capital, Ctesifonte, situada a orillas del Tigris, se convirtió en un centro cosmopolita. Allí convivían comerciantes de la ruta de la seda, diplomáticos de Roma, sabios griegos, astrólogos caldeos y sacerdotes zoroastrianos. La arquitectura combinaba columnas helenísticas con motivos orientales. La administración se hacía en varios idiomas. Y las monedas llevaban inscripciones en griego, pero símbolos que evocaban la iconografía persa ancestral. El zoroastrismo seguía siendo practicado, aunque sin ser impuesto. El arte, la literatura oral y la memoria histórica ayudaron a preservar una identidad cultural que no desaparecía, solo se transformaba. Pero hacia el siglo III, el equilibrio empezó a resquebrajarse. Las grandes casas feudales se volvían más autónomas, los enfrentamientos con Roma eran más costosos, y el poder central se debilitaba. Fue entonces cuando desde el sur, la misma región donde había nacido el antiguo Persia, surgió un nuevo líder,
Ardashir I, gobernador de Persis, rebelde contra los partos, proclamó una nueva dinastía, la sasánida, y con ella una restauración política, religiosa y cultural. Ardashir no se presentaba como un conquistador más, se proclamaba heredero directo de los aqueménidas. Adoptó sus símbolos, rescató sus nombres e incluso emuló sus rituales. Pero su visión era más centralizada, más ideológica, más sistemática. Estableció el zoroastrismo como religión oficial del Estado, codificó sus textos sagrados, creó una jerarquía eclesiástica fuerte, con un sacerdote supremo al frente, y vinculó estrechamente el poder del rey con la legitimidad divina. El mensaje era claro: ser persa era ser zoroastriano. El imperio ya no solo se definía por su territorio o su lengua, sino por una visión moral del mundo. Esto dio al Estado una cohesión sin precedentes, y bajo Cosroes I, conocido como Anuchirvan, el de alma inmortal, esa visión alcanzó su punto máximo. Cosroes reorganizó el sistema tributario, promovió la educación, fundó escuelas de medicina y filosofía, y convirtió a Ctesifonte en el principal centro intelectual de Asia Occidental. Su corte acogía sabios griegos que huían de la represión bizantina, médicos indios, astrónomos persas y traductores que preservaban y transmitían saberes de múltiples tradiciones. La administración sasánida era eficiente, jerárquica, meritocrática. La justicia se codificó, los censos se sistematizaron y los territorios fueron divididos en 4 grandes regiones, cada una con un comandante militar y un gobernador civil. La religión, la ley, la economía y el ejército estaban alineados, y el resultado fue un Estado fuerte, que no solo resistió a Roma, sino que llegó a ocupar Siria, Palestina y por un breve tiempo hasta Egipto. Pero el verdadero legado sasánida fue cultural, el arte de sus relieves rupestres, la literatura épica que daría lugar al Shahnameh siglos después, la arquitectura de sus palacios y templos, y su modelo de Estado, influyeron profundamente en el mundo islámico que vendría. Cuando los árabes conquistaron Persia en el siglo VII, no destruyeron completamente su estructura. Muchos elementos administrativos, filosóficos, artísticos y religiosos fueron absorbidos y adaptados por el nuevo orden islámico. Y así, incluso después de perder su independencia política, Persia no perdió su alma. Los partos y los sasánidas no fueron meros ocupantes del tiempo entre Alejandro y el Islam. Fueron restauradores, defensores y transformadores de una identidad milenaria. Una identidad que, adaptándose una y otra vez, nunca dejó de existir. En el año 651 después de Cristo, con la caída del último Shah sasánida, Yaddeguer III, Persia dejó de ser una potencia independiente. Había gobernado durante más de 1000 años, desde los tiempos de Ciro hasta Cosroes, pasando por partos y sasánidas. Pero ahora, un nuevo poder se extendía desde el oeste, veloz, decidido y con un mensaje espiritual que lo acompañaba: el Islam. Las conquistas árabes fueron rápidas, pero su efecto no fue inmediato. La derrota militar de los persas no significó la desaparición de su cultura, ni una islamización fulminante. De hecho, el proceso de transformación religiosa, lingüística y administrativa sería largo, gradual y, en muchos aspectos, bidireccional. Las primeras regiones en caer bajo control árabe fueron las principales ciudades del imperio: Ctesifonte, Isfahán, Rey, Nishapur. Muchas de ellas se rindieron sin resistencia, negociando condiciones con los nuevos gobernantes. Otras resistieron, pero fueron sometidas tras breves campañas. Sin embargo, las montañas del norte, las zonas rurales y algunas regiones orientales permanecieron independientes durante décadas. Allí, señores locales de origen persa, llamados Ispavads,
continuaron gobernando, defendiendo templos zoroastrianos y preservando tradiciones antiguas. Los conquistadores árabes, a diferencia de otros imperios anteriores, no impusieron una conversión forzada a su religión. El Islam reconocía a los pueblos del libro, judíos, cristianos y zoroastrianos, como poseedores de escrituras reveladas, a cambio del pago de un impuesto especial, la jizya. Podían mantener su fe, sus templos y sus costumbres. Durante los primeros siglos de dominio musulmán, la mayoría de la población persa siguió siendo zoroastriana. La islamización se produjo en gran medida por incentivos sociales y económicos, no por coerción. Los musulmanes no pagaban la jizya, podían acceder a cargos administrativos, participar plenamente en la vida política y comercial y formar parte de la nueva élite. Poco a poco, muchas familias persas optaron por la conversión como una forma de integración y ascenso social. Pero esta integración no fue su misión. Los persas no se limitaron a adoptar el Islam, lo reinterpretaron. Aportaron su visión filosófica, su estructura administrativa, su refinamiento literario y su tradición espiritual al Islam emergente. De hecho, muchos de los pensadores, científicos y teólogos más influyentes del Islam medieval fueron de origen persa. Al-Biruni, Al-Razi, Al-Farabi, Avicena, Ibn Sina. Nombres que transformaron el conocimiento de su época, combinando saberes griegos, persas e islámicos. El sistema hospitalario, las universidades, la alquimia, la astronomía, florecieron en parte gracias a esta síntesis. Incluso en el ámbito espiritual, Persia dejó su huella. El sufismo, la corriente mística del Islam, bebió profundamente de las antiguas ideas zoroastrianas sobre la luz, la verdad, el alma y la lucha interior. La poesía sufí, con figuras como Rumi y Hafez, resonaba con el simbolismo ancestral persa, lleno de jardines eternos, vino espiritual, amores imposibles y unión con lo divino. La lengua persa, que al principio fue desplazada en la administración por el árabe, resurgió como lengua literaria en los siglos posteriores, y no como dialecto local, sino como vehículo de una alta cultura islámica profundamente persianizada. Fue en este contexto donde se escribió el Shahnameh, la epopeya nacional de Irán, por el poeta Ferdowsi. Más que un poema, fue una recuperación del alma persa, una reescritura del pasado heroico que conectaba a los iraníes contemporáneos con sus antepasados míticos y reales. Una obra escrita en persa puro, sin una sola palabra árabe, como acto de afirmación cultural. Con el tiempo, el Islam no solo se volvió dominante, sino profundamente iranizado, y los persas no fueron súbditos pasivos, sino pilares de la civilización islámica. Crearon dinastías propias, como los samánidas, los safáridas, los buyíes, y fueron ellos quienes mantuvieron viva la herencia administrativa del imperio anterior, incluso bajo nuevos nombres. De hecho, muchos califas abasíes en Bagdad contaron con visires persas, rodeados de eruditos persas, gobernando según modelos burocráticos persas. Esta fusión no fue homogénea ni siempre pacífica. Hubo tensiones religiosas, persecuciones zoroastrianas, rebeliones regionales y conflictos de poder. Pero a lo largo del tiempo, lo que emergió no fue una Persia destruida, sino una nueva identidad, una civilización islámica de alma persa. Durante los primeros siglos de dominio musulmán, Persia no desapareció, se transformó. Los califatos árabes, primero el omeya, luego el abasí, se expandieron sobre una estructura que en gran parte ya existía: la red de satrapías, los canales de irrigación, las rutas comerciales, incluso los sistemas fiscales. Lo que hicieron fue adaptarlos, islamizarlos y, en muchos casos, dirigirlos desde nuevas capitales, pero la columna vertebral seguía teniendo una forma profundamente persa.
En Bagdad, la nueva capital del califato abasí, miles de funcionarios, intelectuales, médicos y escribas eran de origen iraní. No eran meros servidores, eran arquitectos del nuevo orden. La corte abbasí, aunque árabe en linaje, adoptó costumbres, vestimenta y estructuras cortesanas inspiradas en los reinos sasánidas. La figura del visir, por ejemplo, el alto consejero del califa, tiene su raíz directa en el modelo administrativo persa. Esto no era una imposición ni una nostalgia, era eficacia. El aparato persa funcionaba y lo seguía haciendo bajo nuevos códigos religiosos. La legitimidad ahora venía del Corán, no de Ahura Mazda. Pero el modo de gobernar, de recaudar, de organizar, tenía una continuidad innegable. Culturalmente, este período marcó el inicio de una edad de oro. La combinación de saberes griegos, babilónicos, indios y persas, todos reunidos bajo la protección del Islam, produjo un florecimiento sin precedentes. Los eruditos persas lideraron traducciones, comentarios y nuevas formulaciones filosóficas que redefinieron la medicina, la astronomía, la química y la ética. Avicena, por ejemplo, no solo fue el médico más importante de su tiempo, fue también un filósofo que integró a Aristóteles con las enseñanzas del Islam y que influyó tanto en el pensamiento europeo como en el oriental durante siglos. Mientras tanto, el idioma persa, que había sido desplazado de la administración, comenzó a fortalecerse como vehículo literario. Nacieron poetas como Rudaki, Khayyam, Attar y Nezami. Sus obras eran profundamente islámicas, pero estilísticamente persas. Sensibilidad estética, simbolismo natural, misticismo existencial. Con el tiempo, el Islam se convirtió en algo más que una religión dominante. Se volvió parte del alma cultural de Persia. Pero no borró lo anterior, sino que lo absorbió, lo reinterpretó. La espiritualidad persa, centrada en la lucha entre la verdad y la mentira, en la conexión interior con lo divino, en la armonía cósmica, encontró ecos naturales en el sufismo. El sufismo no surgió exclusivamente en Irán, pero floreció allí como en pocos lugares. Las órdenes sufíes tomaron fuerza en ciudades como Kermán, Tabriz, Shiraz. Allí, en espacios apartados del poder político, se desarrollaron escuelas de pensamiento donde la introspección, la poesía y la experiencia directa de Dios eran el centro. Poetas como Rumi, Hafez y Saadi no escribían simplemente versos. Proponían una forma de vida, una vía para integrar el Islam con el alma profunda del pensamiento persa. Mientras tanto, el zoroastrismo no desapareció del todo. Las comunidades zoroastrianas sobrevivieron, especialmente en zonas montañosas y remotas. Pagaban impuestos, vivían con ciertas restricciones, pero mantenían su fe, sus templos del fuego y sus textos sagrados. Muchos conceptos zoroastrianos se integraron de forma sutil en la religiosidad popular islámica en Irán. La idea de la lucha entre la luz y la oscuridad, la noción de juicio final con balanza, el culto a la verdad e incluso algunas prácticas funerarias siguieron presentes bajo nuevas formas. La identidad iraní se volvió más compleja. Ya no podía definirse solo por su pasado preislámico ni por su adhesión religiosa al Islam. Era una síntesis viva, en evolución, donde cohabitaban memorias, valores, versos y visiones. Esto se manifestó también en la arquitectura. Las mezquitas iraníes, con sus cúpulas turquesa, sus minaretes finos y sus mosaicos geométricos, no se parecían a las de Arabia. Era el Islam, sí, pero persa en su forma. La decoración no representaba figuras, como ordenaba la tradición islámica, pero desplegaba jardines abstractos de colores, versículos convertidos en arte caligráfico y techos que parecían espejos del cielo. La ciudad se convirtió en el reflejo del alma persa islamizada, estructurada, estética y abierta al pensamiento. El Estado, sin embargo, entraba en una nueva etapa.
A medida que el califato se debilitaba, dinastías regionales iraníes comenzaron a recuperar el poder político local. Los samánidas en el este, por ejemplo, hicieron del persa su lengua oficial y patrocinaron las artes con fervor. Bajo su protección se escribió el Shahnameh de Ferdowsi. Más que una epopeya, fue un acto de resistencia cultural, una forma de recordar, línea por línea, la historia preislámica de Irán, desde los reyes míticos hasta los últimos sasánidas. La obra fue escrita enteramente en persa, con un esfuerzo consciente por excluir palabras árabes, no por odio, sino por afirmación. Ferdowsi no negaba el Islam, pero reclamaba un espacio para lo persa dentro de él. Otras dinastías, como los buyíes o los gaznávidas, adoptaron el Islam chiita o suní, pero conservaron estructuras administrativas tradicionales. El modelo persa seguía adaptándose, como lo había hecho desde el principio de los tiempos. La historia de Irán bajo el Islam no fue una rendición, fue una metamorfosis, y en esa transformación logró lo que pocos pueblos han conseguido: mantener viva su memoria sin detener su evolución. Durante siglos, el mundo conoció a esta civilización bajo un solo nombre: Persia. Era el nombre que usaban los griegos, los romanos, los europeos del Renacimiento. Un nombre asociado a imperios, poesía, astronomía, lujo, sabiduría antigua. Un nombre que evocaba los jardines de Shiraz, los zigurats de Susa, los palacios de Persépolis. Pero dentro del país, ese no era el nombre más usado. Desde tiempos ancestrales, los iraníes se habían referido a su tierra como Irán, una palabra que venía del avéstico Aryanam, la tierra de los arios, y que reflejaba una identidad más profunda, más antigua que cualquier frontera o bandera. Durante la Edad Media y el periodo islámico, los poetas y cronistas persas usaban ambos términos. Persia se usaba en contextos administrativos o externos. Irán evocaba algo más amplio: una civilización, una herencia compartida, una continuidad histórica. Este doble nombre coexistió sin conflicto, hasta que llegó el siglo XX. En 1935, bajo el gobierno de Reza Shah Pahlaví, se emitió una orden formal. Todas las representaciones diplomáticas y oficiales del país debían usar el nombre Irán en lugar de Persia. La razón no era solo lingüística, era política. Reza Shah estaba embarcado en un ambicioso proceso de modernización nacional, inspirado en modelos europeos, especialmente el de Turquía bajo Ataturk. Quería transformar Irán en un estado fuerte, centralizado, moderno y soberano. Y para ello, consideraba que era necesario romper con ciertos símbolos del pasado. El nombre Persia, con su carga romántica y orientalista, le parecía una invención occidental, una etiqueta que había reducido a Irán a un cliché de alfombras, caligrafía y despotismo ilustrado. Irán, en cambio, era el nombre que aparecía en el Shahnameh, en las crónicas milenarias, en la lengua de la gente. Adoptarlo oficialmente era una forma de afirmar continuidad y soberanía. Pero el cambio no fue bien recibido por todos. En el extranjero, muchos académicos, artistas e incluso iraníes de la diáspora lamentaron la pérdida del nombre Persia. Decían que evocaba una historia universal, que era reconocible y respetado, que tenía una resonancia poética que el nuevo nombre no lograba igualar. Internamente, algunos intelectuales vieron en el cambio un gesto simbólico más profundo, el inicio de una tensión que se intensificaría con los años, la tensión entre tradición y modernidad, entre Islam e identidad nacional, entre el pasado mítico y el presente incierto. Reza Shah impulsó reformas agresivas, abolió el velo obligatorio, occidentalizó la educación, nacionalizó infraestructuras, reprimió minorías.
Intentó construir una nación unificada bajo una sola identidad, un solo idioma, una sola historia, pero esa historia era selectiva. Exaltaba el pasado preislámico, a veces en detrimento del legado islámico. Promovía un orgullo persa laico, a menudo en conflicto con las prácticas religiosas populares. Su hijo, Mohammad Reza Shah, continuó esta línea, con un fuerte apoyo occidental, especialmente de Estados Unidos. Bajo su mandato, Irán vivió una modernización económica sin precedentes, urbanización acelerada, industria petrolera, reformas sociales. Pero también se profundizó la brecha entre élite y pueblo, entre ciudad y campo, entre Irán oficial y el Irán profundo. En 1971, en una fastuosa ceremonia en Persépolis, el Shah celebró los 2500 años del Imperio persa. Construyó tiendas de mármol en el desierto, invitó a monarcas y jefes de Estado, y proclamó a Ciro el Grande como fundador del Irán moderno. Pero el gesto fue mal interpretado por muchos dentro del país. Para sectores religiosos fue una provocación, un intento de reemplazar la herencia islámica por un paganismo ancestral. Para sectores populares fue un símbolo de desconexión. Mientras el pueblo sufría inflación y censura, la corona celebraba en ruinas del pasado. Pocos años después, en 1979, la revolución islámica derrocó a la monarquía, y con ella se reconfiguró nuevamente la identidad nacional. El nuevo régimen no cambió el nombre del país, siguió siendo Irán, pero lo redefinió. Ahora era la República Islámica de Irán. La identidad ya no era étnica ni cultural, era ideológica. El Islam chiita se convirtió en eje del discurso nacional. Los héroes ya no eran solo Ciro y Darío, sino también el imán Ali, el imán Hussein, los mártires de Karbala. Pero incluso entonces, lo persa no desapareció. La poesía siguió viva. La lengua persa siguió siendo el vehículo de la filosofía, la política y la religión. La arquitectura, la música, el arte conservaron sus formas ancestrales. La identidad iraní, como siempre, volvió a transformarse sin perder su esencia. Hoy, más de 4 décadas después de aquella revolución, Irán sigue siendo un país de contrastes, tanto heredero de Persépolis como de Qom, tanto de los versos de Hafez como de los discursos del Ayatolá, tanto del fuego eterno de los zoroastrianos como de la media luna chiita. Y aunque el nombre Persia aún se usa en contextos culturales, artísticos o nostálgicos, el nombre oficial, Irán, representa la suma de todas sus capas. No es una nación que haya cambiado de identidad, es una civilización que ha sabido llevarla consigo a través del tiempo. Hoy, cuando alguien menciona Irán, las imágenes que surgen suelen ser contradictorias. Un país de antiguas mezquitas y modernos rascacielos, de poetas venerados y discursos encendidos, de mujeres que recitan a Khayyam mientras debaten derechos, de bazares con siglos de historia junto a universidades que producen inteligencia artificial. Esa tensión no es nueva, forma parte de la identidad iraní desde siempre, desde que los medos y los persas decidieron fusionar sus mundos en lugar de destruirse mutuamente, desde que Ciro entró en Babilonia sin saquearla, desde que Alejandro adoptó la túnica púrpura, desde que el Islam fue adoptado, transformado y devuelto al mundo con perfume persa. La historia de Irán no avanza en línea recta, lo hace en espiral, regresa a sus preguntas fundamentales una y otra vez, bajo formas distintas. ¿Qué significa ser iraní? ¿Dónde está el límite entre fe y nación, entre pasado y futuro? En los últimos años, estas preguntas han vuelto con fuerza. La globalización, la conectividad digital, la diáspora iraní y las tensiones geopolíticas han multiplicado las voces dentro y fuera del país. Unos reclaman volver a las raíces islámicas. Otros defienden un retorno al humanismo poético de la Persia clásica.
y muchos simplemente quieren reconciliar esas dos almas sin tener que elegir. A nivel oficial, el Estado mantiene una narrativa basada en valores islámicos, resistencia cultural y soberanía frente a Occidente. Pero debajo de esa superficie late una sociedad profundamente plural. Una juventud que lee tanto a Hafez como a Hemingway, que canta en persa y compone en inglés, que protesta, crea, viaja, retorna. En los cafés de Teherán, en las escuelas de Tabriz, en las ferias de libros de Mashhad, las preguntas siguen siendo las mismas de hace siglos. ¿Cómo vivir con dignidad? ¿Cómo honrar el pasado sin quedarnos atrapados en él? ¿Cómo avanzar sin perder el alma? Irán no es un país detenido en el tiempo. Es una civilización que ha aprendido a sobrevivir al tiempo. Y en ese proceso ha ofrecido al mundo una de las lecciones más valiosas de la historia humana: que una identidad no se protege congelándola, sino permitiéndole transformarse sin dejar de reconocerse. Por eso, el cambio de nombre de Persia a Irán fue más que un gesto político. Fue la constatación de que los nombres pueden cambiar, pero las raíces profundas, las verdaderas, siguen respirando bajo cada capa nueva. Irán es Persépolis, es Bagdad, es Qom, es París, es religión y filosofía, es resistencia y poesía, es imperio y también revolución. Y quizás, precisamente por eso, sigue siendo una de las civilizaciones más fascinantes, complejas y resilientes que ha conocido la humanidad. Desde las sombras de los relieves de Persépolis hasta las calles vibrantes de Teherán, la presencia de la mujer en Irán ha sido constante, compleja y profundamente significativa. No fue una figura pasiva en la historia. Desde los albores del Imperio persa, las mujeres desempeñaron papeles notables que a menudo quedaron fuera del foco de los relatos oficiales, pero no por ello fueron menores. En la era aqueménida, inscripciones y tablillas cuneiformes encontradas en Persépolis muestran que muchas mujeres eran propietarias de tierras, recibían salarios, dirigían talleres y caravanas. Algunas incluso aparecen nombradas como supervisoras de proyectos estatales. En un mundo antiguo dominado por jerarquías masculinas, ellas operaban como nodos económicos y sociales en el tejido del imperio. Durante el período sasánida, hubo reinas influyentes como Denak o Boran, esta última ascendida al trono en un momento de crisis nacional. Fue una de las pocas mujeres monarcas del mundo antiguo en liderar un imperio, emitiendo monedas con su rostro, reformando leyes y tratando de restaurar el orden. Una excepción, sí, pero también un símbolo de lo que era posible. Con la llegada del Islam, la situación cambió, pero no desapareció. La religión impuso nuevos marcos sociales, pero las mujeres encontraron espacios propios, como maestras del Corán, sabias de la ley islámica, transmisoras de hadices y, sobre todo, pilares del hogar y la comunidad. En los siglos medievales, las mujeres cultivaron la poesía, la mística sufí, la filosofía. Figuras como Rabia de Balkh, considerada una de las primeras poetas de la lengua persa, o Tahirih Qurrat al-Ain, la revolucionaria del siglo XIX que combinó feminismo, fe y martirio, rompieron moldes en sus épocas, enfrentando incluso la muerte por su audacia. Pero fue en el siglo XX cuando esa fuerza latente encontró una voz colectiva. Durante el proceso de modernización de Reza Shah, se implementaron reformas que afectaron directamente a las mujeres. Se abolió el velo obligatorio, se impulsó la educación femenina, se promovió su presencia en el espacio público. Para algunas, fue emancipación, para otras, imposición. Pero en ambos casos, la mujer volvió a estar en el centro del debate nacional. Bajo Mohammad Reza Shah, muchas mujeres iraníes accedieron a la universidad, al voto, a la política. Se promulgaron leyes sobre derechos familiares, trabajo y representación.
La mujer urbana y educada se convirtió en imagen de una Irán moderna y occidentalizada. Sin embargo, la Revolución Islámica de 1979 transformó nuevamente este panorama. El velo volvió a ser obligatorio. Las leyes familiares se islamizaron. Muchos de los derechos conquistados fueron restringidos o reinterpretados bajo la nueva lógica de la República Islámica. Pero la historia no dio marcha atrás. Lejos de quedar marginadas, las mujeres iraníes se adaptaron, resistieron, evolucionaron. Lideraron universidades, escribieron novelas, produjeron cine, trabajaron en laboratorios, impulsaron movimientos sociales, incluso dentro del marco impuesto por el Estado. Cada generación encontró nuevas formas de presencia y poder, unas desde la academia, otras desde el activismo, otras desde lo cotidiano, criando hijos, sosteniendo hogares, educando en silencio. En las últimas décadas, muchas han desafiado abiertamente las restricciones, protestado en las calles, exigido reformas. No piden ser salvadas, piden ser escuchadas. En los funerales de mártires, en los mítines políticos, en las redes sociales, en las cárceles, las voces femeninas siguen resonando, firmes, algunas anónimas. Otras conocidas, como Shirin Ebadi, abogada y Premio Nobel de la Paz, o Marjane Satrapi, autora de Persépolis, o la innumerable cantidad de madres, hijas y hermanas que han transformado la lucha diaria en una forma de dignidad nacional. La mujer iraní es reflejo de su país, compleja, profunda, contradictoria, resiliente. No puede ser reducida ni a víctima ni a heroína. Es ambas cosas, y ninguna a la vez. Es un espejo de la historia, una fuerza que no cesa, y como Irán mismo, sigue en construcción. Pero quizás lo más sorprendente de todo es que, a pesar de los vaivenes históricos, la figura femenina en Irán nunca ha sido completamente silenciada. Cuando no se la ha visto en la plaza pública, ha estado en la literatura. Cuando no ha podido escribir bajo su nombre, ha transmitido cultura con su voz. Y cuando las leyes han querido definirla, ella ha redefinido la forma de resistir. Una mujer iraní puede ser al mismo tiempo doctora y poetisa. Puede usar velo por fe, por cultura, por estrategia o por obligación. Puede tener acceso a la tecnología más avanzada mientras lucha por derechos fundamentales. Puede criar a sus hijos entre libros de matemáticas y versos de Rumi. Puede ser invisible en los medios, pero ser el eje moral de su comunidad. A lo largo de las últimas décadas, la participación de la mujer en la educación ha sido notable. Hoy, más del 60% de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres. Compiten en olimpiadas de ciencia, lideran investigaciones médicas, publican estudios sobre física cuántica y traducen filosofía occidental al persa moderno. En el arte, han creado una voz estética inconfundible. Desde el cine de Samira Makhmalbaf hasta los lienzos de Shirin Neshat, la mirada femenina iraní ha dado la vuelta al mundo con una mezcla de sensibilidad y denuncia, de belleza y crítica. En lo político, aunque muchas veces limitadas por el sistema, han encontrado grietas por donde actuar. Muchas han ocupado escaños en el Parlamento, dirigieron hospitales, escribieron constituciones alternativas o mantuvieron viva la esperanza desde las trincheras del activismo silencioso. La represión no ha detenido su creatividad, la censura no ha frenado su pensamiento y el miedo, aunque real, no ha ahogado su dignidad. En los últimos años, especialmente tras episodios de represión como los recientes movimientos de protesta por los derechos civiles, la figura de la mujer ha vuelto a colocarse en el centro de la narrativa nacional. Mujeres jóvenes han convertido el dolor en símbolo, han elevado sus voces no solo contra el velo obligatorio, sino contra toda forma de imposición que limite la libertad de elegir su forma de ser iraní. Y no están solas. Sus gestos resuenan más allá de las fronteras. Las mujeres de la diáspora las amplifican.
Las redes sociales las protegen, las canciones las traducen, los libros las inmortalizan. La mujer iraní es, sin duda, una de las claves más profundas para entender la transformación continua de este país, porque no solo ha sido testigo, ha sido también autora. Y en ese sentido, hablar de Irán sin hablar de ellas es contar la historia sin su alma. Si hay una constante que define a Irán a lo largo de su historia, es su vocación de permanecer soberano. Hoy, en pleno siglo XXI, ese instinto sigue tan vivo como en los tiempos de Ciro, pero el escenario ha cambiado. Ya no se libra en campos de batalla abiertos ni con arcos y lanzas. Hoy se despliega en salas de negociación, cumbres internacionales, mercados petroleros y plataformas digitales. Irán no es simplemente un país más del Medio Oriente, es una potencia regional, con una historia milenaria, con recursos estratégicos y con una identidad propia que a menudo choca con los modelos externos. Desde la Revolución de 1979, Irán ha elegido caminar por una vía distinta. Rechazó el modelo occidental, desafió la hegemonía de Estados Unidos en la región y buscó construir un sistema basado en sus propios valores, con la religión como estructura política. Ese camino, sin embargo, lo ha colocado en una posición ambigua. Por un lado, ha conseguido preservar su independencia frente a potencias extranjeras. Por otro, ha sido objeto de sanciones, aislamiento diplomático y campañas de presión internacional que han afectado profundamente su economía y su población. El programa nuclear ha sido uno de los ejes de ese conflicto. Para Irán es símbolo de soberanía tecnológica y prestigio nacional. Para Occidente, un posible riesgo de proliferación. El acuerdo nuclear de 2015 parecía ser una solución, pero su retirada unilateral por parte de Estados Unidos en 2018 desató una nueva ola de tensiones. Desde entonces, las negociaciones han sido intermitentes, llenas de desconfianza y presión mutua. Pero Irán no ha estado solo. Ha tejido alianzas estratégicas con países como Rusia y China, buscando escapar de la dependencia occidental. Ha desarrollado redes de influencia en Irak, Siria, Líbano y Yemen, a través de actores no estatales. Para algunos, eso es expansión ideológica. Para Irán es una política de defensa preventiva en un entorno hostil. Internamente, el país vive en tensión constante entre tradición y modernidad. Una juventud altamente educada convive con estructuras conservadoras. Una economía vibrante, pero asfixiada por sanciones, busca alternativas. Una sociedad que exige reformas, pero también teme el caos. Irán se ha convertido en un laboratorio geopolítico, un ejemplo de cómo un país puede resistir décadas de presión internacional sin colapsar, pero también un espejo de cómo la historia no garantiza el presente. Los desafíos son enormes: inflación, corrupción, polarización, desconfianza generacional, y sin embargo, sigue siendo una voz que no se deja silenciar. Una nación que pese a las tormentas no ha perdido su eje, que no acepta ser tratada como satélite ni como enemigo, que insiste en su derecho a ser lo que siempre ha sido, una civilización soberana. En un mundo en transformación, Irán se mantiene fiel a su legado, pero el futuro exigirá algo más que resistencia, exigirá visión, flexibilidad y diálogo, porque incluso los imperios más antiguos deben aprender a reinventarse. Pero entender a Irán hoy exige ir más allá del lenguaje diplomático o de las narrativas de confrontación. Exige mirar el mapa desde su perspectiva. Desde tiempos antiguos, Irán ha sido un territorio encrucijada, un país sin salida directa al mar abierto, rodeado de montañas, desiertos y vecinos complejos. Su posición le ha exigido siempre tener una política exterior activa, a veces defensiva, otras ambiciosa. Y esa lógica sigue presente hoy. En el norte se conecta con el Cáucaso,
Asia Central y Rusia. En el oeste se enfrenta a Irak y Turquía, en el este con Afganistán y Pakistán. Y al sur, el Golfo Pérsico, esa franja de agua que es tanto una bendición como una fuente permanente de fricción. El estrecho de Hormuz, por donde circula un tercio del petróleo mundial, es una de sus principales cartas estratégicas. Irán lo sabe, y lo ha usado como herramienta de presión, pero también de disuasión. Desde la guerra con Irak en los años 80, una guerra devastadora que dejó cientos de miles de muertos y un país en ruinas. Irán aprendió que no podía confiar su seguridad a nadie más que a sí mismo. Aquella guerra marcó profundamente su doctrina de defensa. Autarquía, autodependencia, disuasión asimétrica. Por eso invierte en misiles, drones, ciberdefensa y fuerzas irregulares. Pero esa doctrina también le ha costado aislamiento. Las sanciones económicas, especialmente las impuestas por Estados Unidos y Europa, han reducido su acceso a mercados, tecnología, inversión y divisas. Han debilitado su moneda, elevado la inflación y afectado el día a día de millones de iraníes. Aún así, Irán ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación. Ha diversificado su economía, desarrollado industrias nacionales y ampliado sus relaciones con países asiáticos, africanos y latinoamericanos. El eje Teherán-Moscú-Beijing no es ideológico, es pragmático. Es el resultado de un mundo donde el poder se redistribuye y donde las alianzas tradicionales se desdibujan. Irán es también un actor clave en los conflictos regionales. Su influencia en Siria, Irak, Líbano y Yemen es vista por muchos como una extensión imperial, por otros como una barrera frente a la injerencia extranjera. Grupos como Hezbollah, las milicias iraquíes o los hutíes en Yemen, aunque autónomos, comparten un vínculo con Teherán que le permite proyectar poder más allá de sus fronteras sin recurrir a una guerra directa. Y sin embargo, internamente, la sociedad iraní es diversa y a menudo contradictoria. Hay jóvenes que escuchan música occidental, usan redes sociales y aspiran a una vida abierta. Pero también hay sectores profundamente religiosos, conservadores, rurales, que ven al régimen actual como garante del orden moral. Esa fractura generacional es cada vez más evidente. Las protestas, como las ocurridas tras la muerte de Mahsa Amini, muestran que la tensión entre la tradición impuesta y la modernidad deseada es uno de los grandes dilemas de Irán, y que esa tensión no es externa, sino profundamente interna. La respuesta del Estado ha sido, a menudo, ambivalente: represión y concesión, control y flexibilidad. Porque Irán no quiere repetir errores del pasado. Sabe que una ruptura interna lo haría vulnerable en un mundo cada vez más volátil. Por eso, su política exterior sigue siendo cautelosa. Se mueve en las sombras, mide sus pasos, evita confrontaciones directas, y mientras tanto construye una narrativa propia, la de una nación incomprendida, muy asediada, pero firme. Una narrativa que para muchos iraníes tiene sentido y para otros necesita ser reinventada. Irán no es una amenaza aislada ni un aliado incondicional. Es un país con intereses, con memoria, con estrategia y con un profundo deseo de respeto. Quizás el mayor error de quienes lo observan desde fuera sea subestimarlo, porque Irán no solo es historia, también es futuro. Y así, entre imperios y exilios, entre lenguas muertas y versos aún vivos, entre cúpulas doradas y manuscritos antiguos, Irán sigue ahí, no como una sombra del pasado, ni como una nota marginal en los libros de historia, sino como una presencia activa, compleja, viva, una tierra donde la historia no es solo memoria, sino materia prima del presente, donde cada nombre de ciudad, Isfahán, Yazd,
Tabriz, parece resonar con siglos de sabiduría acumulada, donde el silencio de los desiertos y el rumor de los bazares tejen juntos un relato que no se deja simplificar. Irán no es ni ángel ni demonio, es humano, tan contradictorio, tan resistente, tan sorprendente como las civilizaciones que ha parido, y quizás por eso, entenderlo exige más que leer sobre él. Exige escucharlo, sentirlo, volver a él. Porque Irán no se explica en una sola historia, ni en un solo imperio, ni en un solo siglo. Es más bien una voz que atraviesa el tiempo, un eco que nos recuerda que las grandes culturas no desaparecen. Mutan, resisten, renacen. Y si alguna vez te preguntas por qué merece la pena seguir explorando estas historias, piensa en esto. Cada rincón del mundo tiene su historia. Sí. Pero hay pocos lugares donde el pasado y el presente conversen con tanta fuerza como aquí. Tal vez eso sea lo que vuelve a Irán. Inevitable. Y si esta travesía te ha revelado una parte nueva del mundo, o una vieja parte de ti mismo, entonces quizás no fue solo historia, quizás fue también un reencuentro. Y cuando quieras volver, porque volverás, aquí te esperará otro relato, otro fragmento del mundo antiguo, otro susurro de los siglos. Nos vemos pronto.